buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta programación en español del Canal 17. Les saluda Pedro Corso, periodista de Radio Martí. El tema de hoy es posiblemente uno de los más calientes que hemos tocado en los últimos meses. ¿Por qué? Porque ya el organismo especializado de Naciones Unidas de investigar y de tener, digamos, un control sobre aquellos países que desarrollan armas nucleares, ha producido un informe que demuestra, que confirma que Irán, en su momento y posiblemente todavía, pues ha tratado de desarrollar artefactos nucleares. Todos conocemos las características del régimen iraní, su liderazgo político y también sus características religiosas. O sea, la visión expansionista que tiene el gobierno de Irán. Y ahí es donde radica el peligro, como conversaba como invitado de hoy, Roberto Macaulay. Así que vamos a tratar este tema. Israel, Irán y el mundo. ¿Y qué puede ocurrir si Irán llega a tener armas nucleares o si Israel ataca a Irán? Bot, gracias por estar acá. Bueno, mucho gusto, gracias. La introducción ha sido larga, pero me parece que era necesaria para poner a nuestros televidentes al tanto de la situación, aquellos que por determinadas razones no la conocieran. Tú me decías antes de iniciar el programa de que si vas a disparar al rey, tienes que matarlo. Israel está planteando de que tal vez se vean obligados a producir un ataque quirúrgico contra Irán si este país tiene ya o va a tener próximamente armas nucleares. Correcto, no. Israel está viendo que su existencia está en peligro. Realmente es un país chiquitito, muy cerca de Irán. He pasado por ahí, la distancia de un lado para otro es como de Coral Gables para Miami. O sea, realmente es un país chiquito. Una sola bomba puede acabar con Israel. Y también la amenaza de la bomba es suficiente para acabar poco a poco con ese país. Porque si los iraníes tienen su arma nuclear, con esa amenaza de que en cualquier día se puede tocar el botón y acabó, entonces el pueblo de Israel tiene que pensar si vale la pena vivir allá en vez de vivir en otros países. O sea, realmente Irán ha declarado que quiere exterminar, los líderes han dicho que quieren exterminar el Estado judío ahí. Entonces realmente Israel no puede permitir que Irán tenga esa capacidad nuclear. Y una serie de presidentes norteamericanos han dicho lo mismo, el señor Bush, el señor Obama, los candidatos republicanos están diciendo todo eso. Muy bien, están diciendo es intolerable, inaceptable Irán tener esas armas, pero el reporte dice que sin duda que están andando y están muy cerca y están ahora desarrollando los mecanismos para detonar las armas. O sea, hay que tener la bomba y hay que tener el mecanismo para detonar. Entonces ya estábamos en una situación muy grave y no hay opciones buenas. Israel lleva en este proceso muchos años. Sí. En su momento lo paralizó, vamos a decir, ubicó en diferentes lugares las plantas para hacer más difícil un ataque similar al que Israel produjo contra Irak en el año 81 y posteriormente contra Siria. Sí, es que los iraníes han estado dispersando sus facilidades nucleares, han hecho en búnkers muy por debajo. Ellos están preparándose para un eventual ataque. Claro que hay también la guerra cibernética. Estados Unidos e Israel han desatado un gusano de computadoras, se llama Stuxnet, que realmente el consenso es que se ha atrasado el programa de Irán algunos años, pero ahora se ve que Irán ha adaptado y ahora se está defendiendo contra eso. Están hablando de quizás nueva versión del gusano va a entrar, pero de todos modos han avanzado mucho, están cerca, no sabemos si están a 6 meses, 1 año, 2 años de tener ese arma nuclear, pero está muy cerca. También Irán ha acusado a Israel y a Estados Unidos de haber asesinado algunos de sus científicos nucleares. Es correcto. Un año atrás, en noviembre de 2010, hubo un incidente donde un tipo en motocicleta colocó un imán al lado de un carro y mató uno de los científicos principales. Y hubo otro intento el mismo día, 20 minutos después, contra otro científico que hoy es el jefe del programa nuclear de Irán, señor Abbasi. Entonces él escapó un poquito antes del estallido. Se supone que fue un intento por parte del Mossad, la agencia de inteligencia israelí. Entonces, y también hemos visto la represalia
Los iraníes han contratado mexicanos para supuestamente detonar una bomba para matar al embajador saudí en Washington, D.C., en un restaurante frecuentado por senadores, periodistas. O sea, si es Ha sido una catástrofe eso. un catástrofe, 100 muertos en Washington. O sea, hay una guerra de las sombras aconteciendo ahora, como había en la Guerra Fría. El problema es que ahora tenemos un oponente fanático que no es tan lógico como los comunistas. ¿Más peligroso que la Unión Soviética? Bueno, en su totalidad menos peligroso porque no podría destruir nuestro país como la Unión Soviética tenía la capacidad, pero la probabilidad de un incidente lamentablemente me parece más grande, que algo podría suceder porque esa gente no tiene control. Hay redes de terroristas en todo el mundo, hay Hezbollah, hay Al-Qaeda, hay tantas posibilidades de Irán dejar salir una arma pequeña para cualquier tipo, y si hay un ataque, no se sabe quién lo hizo realmente, cómo, para no tener sus huellas. Ellos podrían hacer muchas cosas son posibles, entonces es diferente, es un desafío muy diferente. Bob, cuando Israel, repito, atacó Irak en el 81, pues no le dejó ninguna posibilidad, por lo menos por muchos años, a Irak para desarrollar armas nucleares. Lo mismo aconteció cuando destruyó, creo que hace un par de años o 3 años, unas instalaciones que tenían propósitos nucleares en Siria. Pero la tecnología, por lo que tú has dicho, que ha desarrollado Irán es mucho más compleja. Ha puesto sus plantas bajo tierra. ¿Tiene Israel la capacidad militar, los recursos militares? Estoy hablando de Israel, Sí. no estoy considerando la participación de Estados Unidos, ya que fue Netanyahu quien dijo en estos días de que no se descartaba un ataque nuclear. No dijo nuclear, un ataque contra Irán. Bueno, yo entiendo que Israel ya ha recibido de Estados Unidos unas bombas especiales para quebrar bunkers, se llama bunker busters, que pueden penetrar a una profundidad muy baja, ¿no? Para realmente atingir a cualquier bunker y supuestamente destruir lo que se encuentra, pero eso se supone, o sea, nunca se ha probado en una situación tan difícil como esta. Entonces, Israel debe estar preparado para hacerlo, pero el problema es que para este ataque hay que saber cuáles son los blancos. Los iraníes no tienen un edificio que dice aquí está nuestro programa nuclear. Están en varios locales y seguramente han hecho bluffs, o sea, han hecho edificios suponiendo que hay, pero no hay. O sea, es juego de cáscara, o sea, de casco. Entonces, sería difícil tener un ataque comprensivo para realmente acabar con ese programa. Pero puede ser que será la única alternativa. Y puede ser que si se destruye 80% de la capacidad sería suficiente. Y también no se saben cuáles serían las consecuencias políticas domésticas en Irán. Si el pueblo va a alzar contra el régimen o tal vez se va a aferrar más al régimen. Ese es un punto que vamos a abordar en breve. Pero si Israel ataca a Irán, Israel se supone que debe tener mucha inteligencia humana Sí. sobre lo que está haciendo Irán, porque ayer un alto funcionario del gobierno israelí dijo que ellos sabían mucho más que la Organización Internacional de la Energía Atómica de Naciones Unidas de cómo se encontraban las condiciones de los planes iraníes para desarrollar bombas. Si Israel no tiene los recursos convencionales para atacar a Irán, ¿tú crees que podrá recurrir a las armas atómicas que por años se ha dicho Israel posee? No, yo no creo que Israel va a lanzar ataque atómico, o Israel va a hacer por su propia parte con el consentimiento de Estados Unidos, o Estados Unidos mismo lo haría en una operación conjunta usando la inteligencia israelí y un esfuerzo así. Sería una medida muy grave, pero es posible. Y hay que recordar que nuestro presidente, señor Obama, aunque yo discrepo mucho con él en la política doméstica, la economía, él ha sido más duro que Bush respecto a defender nuestro país. O sea, él ha mandado cohetes de matar los supuestos terroristas. Cuando más drones se ha usado ha sido ahora. Obama está dispuesto a hacer cualquier cosa para matar a los enemigos. Yo creo que Bush habría hecho lo mismo si llegara a este punto, pero no es que, o sea, la administración Obama sabe. Se ha sido firme en política exterior. Era medio ingenuo en su discurso en la campaña, pero cómo ha enfrentado y el discurso, la realidad. discúlpame, que dio en Egipto también fue bastante ingenuo
Sí, Sin sí, embargo, pero poco a poco después, se ha enterado de la realidad de los enemigos. El problema no es que hemos tratado mal a ellos, ellos tienen otra visión, otra filosofía, son fanáticos religiosos que no creen lo que creemos y realmente hay bueno y hay mal y esa gente es gente que realmente hay que tratar de otra manera y a veces la fuerza es la única solución, pero eso trae mucho peligro. O sea, se puede imaginar que el señor Obama, para defender los intereses de este país, podría atacar a Irán y eso también podría tener impacto político. O sea, él tiene que defender este país y si logra éxito, perfecto, si no, quién sabe, pero ojalá haga una decisión correcta si lo hace. Entonces, es muy posible que Estados Unidos haga algo y posiblemente eso sea antes de la elección. o sea, si se va a hacer algo en contra de Irán, sea Estados Unidos o Israel, deberá ser antes de los comicios del año 2012. Bueno, no se debe hacerlo basado en el calendario de las elecciones, pero la realidad es que este asunto está calentando más y más y el momento apropiado podría ser en 3 meses, podría ser en 6 meses y hay que tomar una decisión militar basado en las consecuencias y lo que está pasando, lo que dicen los generales, los agentes de inteligencia. O sea, ¿Tú consideras que Estados Unidos cometió un error cuando tuvieron lugar las elecciones en Irán, que se produjeron grandes protestas porque acusaron a Ahmadinejad de fraude y Estados Unidos, según muchos críticos, tuvo una posición muy tibia, no tuvo una posición agresiva de favorecer a la oposición iraní? ¿Consideras que cometió un error en eso? ¿Era una época de ingenuidad también? bueno, yo creo que el señor Obama todavía tenía esperanza de que él entonces, tratando más suavemente con el régimen, podría lograr pacíficamente un entendimiento. Entonces él no quiso provocar a los mulas, a Ahmadinejad y esa gente. Yo creo que habría sido mejor una voz más fuerte norteamericana a favor de la democracia, pero no se sabe lo que habría sido la consecuencia de eso. No se hizo nada y el régimen pudo oprimir totalmente esa mini rebelión. Lo que hay que entender es que el pueblo iraní es un pueblo proamericano, es un pueblo más occidental, un pueblo que realmente quiere lo que queremos nosotros. Son un pueblo que detesta su régimen, pero no tiene alternativas. Es muy difícil porque cuando hay un régimen brutal es mucho más difícil derrocarlo. O sea, era más fácil derrocar a Mubarak en Egipto porque no estaba dispuesto a matar a la gente fríamente, pero Irán está dispuesto a matar, Siria está dispuesto a matar, Gaddafi estuvo dispuesto a matar, pero era más torpe y estaba aislado geográficamente. Con sus limitaciones, Irán, Sí. antes de los Ahmadinejad y antes de los ayatolás, antes que ellos, fue siempre un país más abierto, no con la liberalidad de Occidente, pero fue más abierto, más próximo a nuestra cultura, a nuestros valores y el Irán del Shah, por ejemplo, tenía una relación muy próxima con Estados Unidos. Correcto, correcto. Y no son árabes, son persos, ¿no? Son Entonces persas. tienen otra cultura, otra historia. Y el pueblo ha Pero estado... tienen una religión y bueno, un sector de esa religión que es particularmente agresivo sí, en los sus chiitas. pretensiones proselitistas. Es correcto, ¿no? Ellos están con su visión de que venga el 12º imán, y, o sea, ellos tienen otra visión, algunos de ellos, pero las masas no son así, pero no tienen alternativa, tienen que aguantar. Entonces, obviamente la mejor solución sería un cambio de régimen pacífico o con mínimo de guerra civil, pero si se puede derrocar ese régimen, si el régimen fuera un régimen democrático no tendría ninguna razón para tener armas nucleares. Entonces, hay que también apoyar la resistencia interna en Irán, pero eventualmente me parece que será difícil eso acontecer. Hay que buscar la solución militar o si se puede contener Irán suficientemente tiempo para que haya un cambio doméstico. Pero Bob, si Israel, ya sea con el apoyo de Estados Unidos tácito o directo, Sí. ataca a Irán y sobrevive el régimen de los ayatolás, es de suponer que se inicie una guerra asimétrica, una guerra terrorista en contra de Occidente, particularmente en contra de los países que hayan participado en el ataque. ¿No crees eso? Bueno, hay que suponer que si se dispara y sin éxito podría dejar un caos, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar con el precio de petróleo mundial? Eso podría tener un gran impacto No, económico. veremos el galón Pero a 10 mucho va a dólares. depender de lo que pasa con el pueblo iraní, ¿no? Si el pueblo queda con el régimen o no. Y se supone que los iraníes ya tienen sus planes de contingencia, de
quién sabe qué ataque harían en cualquier parte del mundo. Tenemos nuestras tropas en Afganistán y Irak que ellos han estado atacando por años. Y podrían atacar aquí directamente también. Hay muchas cosas que puede pasar, no hay buenas alternativas. Se han hablado mucho de sanciones económicas, un bloqueo del petróleo, de gasolina podría ser, pero en realidad Rusia y China no quieren cooperar en eso. Los chinos tienen muchas inversiones en Irán. Los rusos solamente quieren el precio de petróleo más alto posible. Entonces, más tensión, más riesgo. Y le venden muchos recursos tecnológicos. Pero también, si Irán fuera un país democrático y pacífico, el precio de petróleo se va a caer $30, $40 al barril y los rusos van a ganar menos plata. Más tensión en Medio Oriente, conviene a Rusia vender su propio petróleo en precios más altos. Entonces, no habrá unas sanciones internacionales unificadas porque no hay los intereses de los países de las grandes potencias mundiales, sus intereses son separados. Desde esa perspectiva, no le queda otra alternativa a Israel que hacer su ataque quirúrgico si Irán continúa desarrollando estas armas. Si se sigue en este camino de desarrollar estas armas, entonces la alternativa es o militar o sacar el régimen de otra forma, pero militar solamente si realmente hay buen chance de lograrlo. Si es una cosa con 10% de probabilidad de éxito, no se debe hacer. Es mejor tratar de aguantar y tragar y ver un modus vivendi con ellos. Pero si hay un buen chance de lograr éxito con apoyo de Estados Unidos, podría ser. Porque el mundo también va a haber mucha crítica, igual que cuando Israel atacó en Irak en 81. Pero si tú tienes éxito, públicamente te van a condenar, pero privadamente van a decir gracias. El propio rey de Arabia Saudita dijo en un cable diplomático que fue filtrado por Wikileaks: hay que sacar la cabeza de la víbora, hay que hacerlo. Él estaba pidiendo a Estados Unidos e Israel hacer lo necesario en este sentido, porque ellos se sienten también, los árabes sunitas están siendo amenazados por Irán. Entonces, si se hace con éxito, muy bien. Sin éxito, si es un fracaso, podrías tener consecuencias desastrosas y puede ser una cosa a medias, pero lo que públicamente van a decir es una cosa, pero privadamente el mundo civilizado sabe que hay que resolver esto. ¿Qué papel juega en todo esto Siria? Bueno, Siria es un aliado de Irán y Siria está fomentando especialmente las actividades de Hezbollah en Líbano y en Latinoamérica. Siria es una mano derecha en la región de Irán y el régimen sirio está en peligro ahora por las protestas internas y posiblemente si se puede derrocar el régimen en Siria, eso podría tener consecuencias en Irán y dar más aliento al pueblo de Irán. Entonces, Siria estaba también con sus facilidades nucleares destruidas. Sin embargo, hace 2 años. Algunos analistas han planteado, de que Israel no es partidario de que el gobierno sirio desaparezca porque en alguna medida significa una estabilidad en la frontera. Bueno, es un juego de ajedrez y bueno, siempre cuando se piensa que si se va a derrocar ese régimen, que va a venir después, si va a venir Irán más abiertamente con unos fanáticos en vez de Siria, o sea, no se sabe. Y tal vez Israel prefiere tener estabilidad en Siria y hacer un ataque militar a Irán en vez de tener un caos que podría afectar a Irán. No se sabe, está todo muy, muy complejo, pero seguramente Israel y su gente está con gente adentro de Irán, investigando, tomando el pulso y así. Hay dos naciones en el área que también tienen armas atómicas, las mencionamos hace un rato, Pakistán y la India, que dicho sea de paso, en estos días publicaron un artículo que se decía que las armas, las ojivas nucleares pakistaníes se transportaban sin la mayor seguridad, con un nivel de riesgo elevadísimo. Pero ¿qué papel podrían cumplir? ¿Se verían involucradas o no Pakistán y la India en caso de que Israel y sus aliados o Israel solo atacaran a Irán? Bueno, si Israel ataca a Irán, bueno, Pakistán, como es del mundo musulmán, aunque más del lado suní, podría, bueno, hacer algo, pero algo abierto no creo, pero el problema es que si ya algunos grupos terroristas tengan en sus manos bombas pequeñas listos para, caso de Israel hacer eso, estén listos para represalias. O sea, la habilidad de filtrar materiales nucleares de Pakistán y lugares así es muy alta, la posibilidad, y algún incidente podría
estallar en cualquier lugar del mundo, se puede sospechar quién lo hizo, pero no deja dirección de regreso. O sea, realmente cuando algo suceda, el mundo civilizado tendría que esperar un tiempo para saber quién realmente hizo, contra quién se hace la represalia. Entonces, hay muchas maneras de los grupos terroristas de tomar medidas de represalia aquí, y quizás algo ya está preparado, pero no se sabe. Pero Pakistán, el gobierno no va a lanzar nada, no creo, pero la Pero grupos inhabilidad de extremistas ellos guardar pakistaníes su... sí. ¿Cómo? Grupos extremistas pakistaníes sí podrían actuar. O ellos pueden dar para extremistas que dan para otros, que van... No se sabe lo que está en las manos de esa gente ahora, pero ojalá que estemos vigilando muy bien los terroristas en el mundo, y hasta ahora hemos vigilado bastante bien y quizás la cosa no está tan grave, no sé. Irán tiene una visión expansionista, como decíamos al principio del programa, intervencionista, quiere imponer sus puntos de vista y difundir sus valoraciones, su ideología, su filosofía. Y en alguna medida ha ido haciendo actos de presencia en América Latina. Sí. Tiene buenas relaciones con Bolivia, buenas relaciones con Venezuela, siempre las tuvo muy buenas con la dictadura cubana, también con Nicaragua. En fin, ¿qué papel podrían jugar estos países latinoamericanos en su asociación con Irak, con conflicto y sin conflicto? El embajador Thor Harbordsen, hace varias semanas en este programa, aludió a la estrecha relación que existe entre Irán y Venezuela, y algunos analistas han planteado de que en una medida muy modesta el gobierno venezolano colabora en estos males malos con Irán. Bueno, hay una alianza basada en odio a los Estados Unidos, porque no hay ningún vínculo cultural, histórico con esa gente, religioso, no. O sea, Irán está con esa presencia en Latinoamérica. Ellos son los patrones del grupo terrorista Hezbollah, que siempre ha tenido presencia en la área de frontera entre Paraguay, Brasil y La Argentina. llamada triple frontera. Exactamente. Y realmente cuando Chávez quiere hacer sus travesuras, o sea, él busca cualquier manera para fastidiar a Estados Unidos, y Irán está con mucho gusto quiere hacerlo. Y lo que hicieron con los narcotraficantes en México para poner esa bomba en Washington es otro ejemplo. Los iraníes han sido responsables por matar a decenas de judíos en Argentina en ataque de bomba en los años 90. Entonces, básicamente, ellos quieren seguir con su yihad contra Estados Unidos, y cualquier enemigo de Estados Unidos que está dispuesto a cooperar con ellos están con mucho gusto dispuestos a recibir esa ayuda. Es interesante que aunque Lula da Silva de Brasil, el presidente anterior, estaba acercando a Ahmadinejad y Irán, Sí, ahora... coqueteó mucho tiempo con Irán. Tenía eso, y tenía su antiyanquismo también para relaciones exteriores, pero la actual presidenta Dilma Rousseff ha cambiado esa política, es una persona más sensata. Ella dice, ¿para qué Brasil va a abrazar a esa gente? Ellos oprimen a las mujeres, oprimen la democracia, o sea, ellos reconocen que sus valores dependen más del occidente y no de locos antinorteamericanos. Entonces, Brasil está haciendo un buen ejemplo para Latinoamérica, pero Chávez, claro que sigue en ese camino, y sus aliados siguen así. Estados Unidos ahora está tomando más en serio esa amenaza de los vínculos entre Irán y Latinoamérica, especialmente dado lo que han encontrado en México. ¿Tú crees que ahora le van a prestar más importancia a eso? Bueno, van a seguir cualquier vínculo que Irán tiene. Cualquier pista que haya. Sí, claro, porque el objetivo de Estados Unidos es defender Estados Unidos. Si los comunistas de América Latina están ayudando a Irán, eso da motivo más para Estados Unidos. Antes no pensaban que habían tantos peligros por esa gente, pero ahora con Chávez, por ejemplo, solamente quiere el petróleo de él y que le da la gana, pero ahora con Irán saben que hay esa amenaza. Hay una pregunta que me parece fundamental y también la conversamos antes de iniciar el programa. Irán ha querido desarrollar armas nucleares por esa visión expansionista que siempre han tenido el liderazgo de los ayatolás, pero tal vez no la haya querido desarrollar también para tener una especie de seguro de vida, porque sí. Cabe la pregunta, si Gaddafi, como tú decías antes de iniciar el programa, hubiera tenido armas atómicas, la OTAN hubiera atacado a Gaddafi. No habría pasado exactamente, no. Ellos, ese régimen dictatorial extremista, ellos quieren preservar su régimen, y tener esas armas es una garantía de que nadie les va a tocar. Entonces, Gaddafi es un buen ejemplo de eso. Se está hablando en ese sentido. Saddam Hussein no tenía sus armas nucleares en ese punto. Entonces,
Mubarak es un ejemplo. Si uno no está suficientemente brutal, se puede ser derrocado. Entonces la primavera árabe está dando un susto en los líderes del régimen de Irán. Pero ellos quieren ser la potencia dominante en su región, no quieren dominar el mundo, pero ser la potencia dominante en esa región quiere decir exterminar a Israel. Y ahí está el gran problema. Nuestro aliado está ahí en peligro y no hay solución fácil, ¿no? ¿Y tú consideras que los compromisos del gobierno de Estados Unidos con el gobierno de Israel son inmutables, que no han cambiado en ninguna medida y que Estados Unidos siempre va a cubrir a Israel en un peligro que amenace su existencia? Estados Unidos va a hacer lo que está en los intereses de Estados Unidos. Y Estados Unidos como gran potencia mundial no puede dejar un aliado como Israel ser exterminado o amenazado de esa forma. Entonces, si hubiera un ataque iraní contra Israel, eso tendría consecuencias inimaginables. Entonces, hay que lograr diplomáticamente o, si fuera necesario, militarmente una solución que no deja eso acontecer. Pero esa alternativa que tú presentaste hace un rato de que una acción política, no militar, que tendría que ver dentro del propio territorio iraní, para ir provocando cambios de alguna forma u otra, es muy difícil. Es porque muy difícil. Vimos cómo fracasaron los intentos de Musavi, y de hecho ya no se ve a ningún Musavi, ya no se ve a ningún opositor en la prensa mundial. Si hay un régimen dictatorial dispuesto a matar a la oposición, ellos no van a matar en masa, pero ellos seleccionan la gente, ellos han selectivamente, profilácticamente. Exactamente, ellos saben, están dispuestos a matar en la medida necesaria para proteger su régimen, y el mundo occidental no va a invadir, es muy fácil hacer algo en Libia. Irán es mucho más difícil, y la acción militar que estamos hablando es solamente acción militar contra ciertas instalaciones nucleares, no es como invadir y conquistar ese país. Entonces el régimen sabe acciones eso. militares contra puntos específicos no tendría por sí que derrocar al gobierno, salvo que se produjera un levantamiento popular. Bueno, ojalá. Y ahí se puede recurrir a algo que los dictadores siempre tienen en el bolsillo de su chaqueta preferida, que es el nacionalismo extremo, el chauvinismo. Sí, pero hay una polémica en Irán porque las masas allá, yo no creo que están de acuerdo con esa visión tan totalitaria, religiosa de los líderes. Entonces, hay que ver lo que pasa, porque si el pueblo siente con la seguridad de levantarse, o que hay una buena probabilidad de éxito, puede acontecer algo. Pero el pueblo está muy cansado de más de 30 años de eso. Es un desastre, sus niveles de vida han caído mucho, Sí, y realmente ellos saben lo que están faltando, pero la bota está en el pescuezo y es muy difícil escapar contra un régimen tan brutal. Bob, se nos acabó el tiempo. Bueno, Muchísimas gracias, Bob. bueno, gracias. Muchísimas gracias. Encantado. Y gracias a ustedes por haber estado con nosotros una vez más en esta programación en español en el Canal 17. Les esperamos la semana entrante con otro tema que esperamos sea de su interés. Tengan todos muy buenas tardes. Estar conectado al Internet es importante. Estar conectado le ayuda a aprender. Estar conectado puede ayudar a conseguir un trabajo. Estar conectado puede ahorrar dinero. Estar conectado mantiene su participación. La Escuela Pública del Condado de Miami-Dade le insta para conectarse. Los 100 Sones Cubanos es un documental el cual da nueva luz a uno de los géneros musicales más populares de Cuba, el son. Los 100 Sones Cubanos explora los 100 sones más conocidos de Cuba. Sintonice domingo, noviembre 27 a las 7 p.m. y vea los 100 Sones Cubanos en su canal 17, WLRN.